La protección de nuestros datos se ha vuelto más crucial que nunca. Ya hemos hablado en todos los vídeos anteriores de los potenciales riesgos y de las grandes amenazas que existen si nuestros datos son filtrados en Internet. Las brechas de seguridad en este contexto están a la orden del día. Información confidencial es filtrada cada día en Internet y aprovechada por ciberdelincuentes para tratar de explotarla, ya sea mediante ataques de ingeniería social, mediante phishing, mediante envío de correos como la estafa nigeriana. Es decir, hay muchas maneras en las que van a intentar explotar toda esa información o inclusive suplantando tu identidad para acceder a tus cuentas bancarias. Y desgraciadamente este mes hemos visto la brecha de seguridad más grande de la historia, en el que se han filtrado más de 26.000 millones de datos personales y que ha afectado a empresas como X, como Adobe, como Canva o como Telegram. Si te preocupa este tema, quieres saber si tus datos se han filtrado, las consecuencias que podría tener y cómo puedes protegerte ante estas brechas de seguridad, quédate en este vídeo porque empezamos. Bienvenidos a Tu Abogado Tech, el canal donde analizamos la tecnología desde un punto de vista totalmente diferente. Las brechas de seguridad son eventos que se producen en los que información confidencial es filtrada a terceros que no tendrían por qué acceder a ella. A veces estas brechas de seguridad pueden ser internas en una empresa, pero lo más frecuente y lo que más riesgo tiene para nosotros es cuando quedan públicas en Internet o cuando un ciberdelincuente accede a información que no tendría que acceder y que, como ya he dicho, cada vez son más frecuentes. Nuestra información cada vez está más automatizada, cada vez existen bases de datos más grandes y con información más exacta y agregada nuestra, y por lo tanto cualquier filtración de esa información puede hacer que nuestras libertades y nuestros derechos estén en juego. Estas brechas de seguridad no siempre se producen por el ataque o por el ciberataque de un delincuente. Muchas veces son por errores humanos de un empleado de la empresa, otras veces son por falta de adopción de medidas de seguridad, pero lo importante al final es la consecuencia y la gravedad de la consecuencia que puede tener que esos datos queden públicos. Por eso la normativa de protección de datos pone tanto foco en los análisis de riesgos y en la capacidad de las empresas de adoptar las medidas técnicas y organizativas que tienen que tener para evitar que este tipo de ataques se produzcan y que si se producen se remedien lo antes posible, ya que, como hemos dicho, puede tener consecuencias financieras, consecuencias a nivel de salud, consecuencias cada vez más graves, y cuanta más información tengamos, cuanto más digitalizado esté nuestro entorno, y ahora que parece que vamos a empezar a tener neurotecnología y cuestiones similares a nivel de salud, cada vez va a ser más sensible que una brecha de seguridad en este sentido se produzca, pero también la realidad es que cada vez hay más ataques intentando llegar a alcanzar ese tipo de brechas, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que toda nuestra privacidad está en juego en todo momento en el que facilitamos información en Internet a cualquier página web, porque ninguna de ellas está exenta de que se produzca una brecha de seguridad. Yo siempre digo que aunque tú seas una empresa que seas un 10 en ciberseguridad, siempre puede haber un tío más listo que tú que encuentre una brecha en tu sistema y que acceda a esa información, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que eso se puede producir. Por eso vuelvo a hablar, aunque me parezca un disco rayado, de la responsabilidad y de nuestro conocimiento, el que tenemos que tener para entender todo este juego digital en el que ya estamos inmersos todos y que casi es imposible escapar. Y en este vídeo es lo que te digo, vamos a hablar precisamente de esas brechas de seguridad, de las más grandes que se han producido y de cómo evitarlas, o al menos qué tienes que hacer tú, qué medidas tienes que poner para que sean lo menos problemáticas posibles para ti. Y es que, como no me quiero ir muy atrás, te voy a contar las dos últimas brechas de seguridad grandes que se han producido. La primera de ellas es la más grande de la historia, lo que dicen que es la más grande de la historia. Aún no se conocen de hecho las consecuencias que puede tener esa brecha de seguridad, porque todavía no saben exactamente qué ha pasado con esos datos, quién los tiene, qué datos tiene exactamente. Se sabe que hay un gran volumen de información de múltiples páginas web, como te he dicho antes, Canva, Adobe, Telegram, X y muchas otras. Ahora mismo no recuerdo todas porque eran un listado bastante grande, pero bueno, ya te haces una idea de lo que puede ser esto, 26.000 millones de datos filtrados. La segunda gran brecha de seguridad que ha habido en los últimos tiempos es la que ha afectado a Microsoft, en el que también se han filtrado 100 millones de contraseñas robadas que afectaban especialmente a los empleados de la compañía. Es decir, tenemos aquí dos tipos de brechas muy diferentes, pero ambas que nos permiten ver la incidencia que pueden tener y el gran volumen de datos que puede tener cualquier empresa de estas de las que se produzca una brecha de seguridad. Ya vimos en el vídeo anterior qué pasa con ello cuando se filtra en Internet y cómo la pueden aprovechar los data brokers o terceros que compren esa información a los data brokers. Y es que aquí la gran problemática es
cómo terceros podrían llegar a aprovechar esa información para explotarla y para que tus consecuencias ya no solo sea el riesgo de tu privacidad o de la información que se ha filtrado, sino muchas consecuencias adicionales. Hay otra brecha muy famosa que creo que es relevante y que es muy llamativa, que es la de Ashley Madison, que pasó hace unos años, en las que se filtraron las cuentas de Ashley Madison, que es una red social para infieles que ponen en contacto a diferentes infieles. Se filtró toda esa información y muchas personas aquí en España quedaron expuestas ante sus parejas, lo que conllevó pues muchas rupturas, muchos divorcios, etc. Entendemos que las brechas de seguridad a veces pueden ser con datos muy básicos en los que el riesgo se limita, pero también pueden ser con datos muy amplios, como por ejemplo tu historial clínico, en el que puede haber información muy sensible que por ejemplo no conozcan personas de tu entorno, que por ejemplo no conozcan en tu empresa y que puedan tener unas consecuencias mucho más graves para ti. Las brechas de seguridad, a pesar de que están al orden del día, no dejan de ser por ello menos problemáticas. Y es que al final, cuando se produce una brecha de seguridad de este tipo, los ciberdelincuentes, que suelen ser los que cometen estas brechas de seguridad o los que consiguen que se produzcan estas brechas de seguridad, aunque como ya he dicho también a veces se producen errores humanos, rápidamente se apresuran a monetizarlo dentro de la dark o de la deep web para que otros terceros puedan explotar esa información. También veíamos en el vídeo anterior más o menos cuánto vale esa información, para que te hagas una idea de la capacidad de monetización que van a tener estos atacantes. Muchas veces lo que hacen también es pedir rescates por esa información a través de un texto, de un cifrado que te hacen en el servidor y que te piden un rescate de X 1000 euros en bitcoins para que no quede el mismo rastro, es más difícil rastrear esa información. Y al final, una cosa que nos puede interesar mucho, que creo que es relevante y que creo que te puede ayudar mucho, son cómo puedes saber tú como usuario si tus datos han sido filtrados en alguna brecha de seguridad que haya tenido alguna empresa de estas. Para ello te voy a dar dos páginas web que vamos a compartir aquí. Aquí vas a ver la primera de ellas. La primera de ellas es cibernews.com y en ella vas a poder meter tu correo electrónico y te va a decir exactamente si detecta que alguna de las brechas de seguridad que se han producido está ese correo electrónico. Si está y no has cambiado la contraseña como deberías de hacer periódicamente, luego lo veremos, vete a hacerlo lo más rápidamente posible, porque esos datos no quiere decir que te hayan accedido a esa cuenta, porque como digo, son grandes bases de datos que se cuelgan en internet y puede que simplemente esté ahí, pero date prisa porque pueden acceder y podrían acceder a esa cuenta. Otra de ellas es Have I Been Owned, pero con P en vez de una O, en el que también te puede dar si tus contraseñas están cifradas. Yo he probado aquí, como puedes ver, con uno de mis correos electrónicos, nos ha producido brechas, pero voy a probar con otro para que veas que sí se ha producido brechas y la cantidad de brechas en las que ha estado esa cuenta. Es una cuenta que yo usaba desde que era niño, que lo usaba precisamente para darme de alta en múltiples bases de datos, y ahí se ha producido brechas en muchas de ellas. Seguramente alguna de tus cuentas haya podido estar dentro de esas potenciales brechas. Así que bueno, cambia la contraseña periódicamente. Ahora vamos a ir a por unos consejos para que si en algún momento se produce una brecha de seguridad, a ti no te pille de nuevas y seas capaz de reaccionar ante ellas o incluso de haberte protegido previamente. El primer consejo, que creo que es el más claro, es que pongas contraseñas robustas. Hasta ahora vemos que la contraseña más habitual sigue siendo admin1234, que siguen siendo tu fecha de cumpleaños o tu fecha de nacimiento, el nombre de tu perro, y esto al final son contraseñas muy fácilmente hackeables. Te la hackean en menos de una hora, cualquier aplicación de craqueo que existe para hackear contraseñas. Lo primero que tienes que hacer es poner contraseñas seguras. Para esto yo lo que te recomiendo es que tengas un gestor de contraseñas, un gestor que automáticamente te genera y te encripta esa contraseña almacenándola de manera segura, y esto te va a permitir además tener contraseñas para diferentes cuentas. Es decir, no vas a tener la misma contraseña en todas las cuentas, y esto lo que va a hacer es que si en una de ellas se produce una filtración no puedan acceder al resto, porque normalmente ponemos la misma contraseña para todas las cuentas y al final esto es un riesgo mucho mayor. Si mañana se filtra esa contraseña van a poder acceder a todas tus redes sociales, a tu cuenta bancaria, a tu cuenta de correo electrónico, van a poder acceder a todo. Así que preocúpate por
tener un buen gestor de contraseñas. Quizás te deje uno en la descripción para que lo puedas ver, y de esta manera te generará una contraseña compleja. No tendrás que recordarla automáticamente, ya que podrás entrar cuando quieras en ese gestor de contraseñas y simplemente ponerla, y aunque sea un poquito más engorroso, te aseguro que merece la pena por la protección de tu información y por la protección de tu propio dinero y de tu privacidad. La segunda recomendación es que siempre que sea posible utilices doble factores de autenticación. Introducir un doble factor de autenticación te va a permitir que si alguien es capaz de adivinar o de hackear tu usuario y tu contraseña, te vayan a pedir una comprobación posterior. Esto es normalmente, se dice que un doble factor es algo que sabes y algo que tienes. Ellos pueden saber algo, pero no van a tener acceso a tu teléfono móvil, por ejemplo. Si tienes ese doble factor, te van a poder intentar entrar en la cuenta, pero siempre tú vas a tener que confirmar, y esto te va a dar un doble factor de seguridad. Creo que es algo imprescindible y esencial, y que siempre que te lo permitas es algo que deberías tener. Así que no cuesta nada, es algo que se hace muy rápido y que te aseguro que brinda un factor de protección. A mí, sin ir más lejos, para que te hagas una idea, me llegaron a hackear mi tarjeta bancaria. Todavía no sé cómo lo hicieron, debe ser algo bastante habitual en realidad. Y como yo sí que tenía para todas las compras un doble factor de autenticación, en el que si hacía una compra por internet siempre tenía que confirmar por correo, por la aplicación bancaria, no consiguieron extraerme nada de dinero, salvo 80 euros, que sí que no sé por qué no pasó ese doble factor. No sé si fue en una página de confianza, pero al final ese doble factor impidió que me robaran miles y miles de euros, así que te recomiendo que lo tengas. Tercer factor, y esto también es algo que hemos hablado en otros vídeos: navegación a través de VPN. No por la propia VPN en sí, ya no nos vamos a un tema de privacidad simplemente, de que tus datos estén seguros en internet de terceros, no, sino que esa VPN lo que va a hacer es que estés donde estés y te conectes a la red que te conectes, tengas una conexión cifrada, una conexión encapsulada, y que por lo tanto acceder a esa información y hacer una interferencia a esa información sea mucho más complicada. Creo que es algo también que no es caro, es un servicio muy barato, incluso las hay gratuitas, aunque sean de peor calidad, pero que dificultan la capacidad de hackearte. Imaginemos que dentro de una zona hay 10 usuarios. Si tú eres el único que tienes una VPN, y a día de hoy no hay tanta gente que la tenga, cuando vean que tus barreras son más difíciles de saltar, se van a ir a por las otras 9, porque no van a tener ese interés personal en ti, sino que se van a ir a conseguir lo más rápido y lo más fácil posible. Así que tener esto también te brinda una capa de seguridad extra. El cuarto, muy lógico también, es que actualices siempre tus dispositivos y los tengas en última versión, porque al final las empresas lo que hacen es que están continuamente descubriendo brechas de seguridad, y los parches que sacan muchas veces no son para actualizar la aplicación simplemente para que funcione mejor o para darle una funcionalidad adicional, sino que se utilizan para tapar brechas de seguridad. Todo el tiempo que tengas una actualización en disponible que no estés actualizando en ese momento, es tiempo que un ciberdelincuente pueda aprovechar para acceder a tu dispositivo y para robarte cualquier tipo de información. Así que te recomiendo que siempre tengas versiones actualizadas lo más rápidamente posible de cualquier aplicación o de cualquier software que tengas a tu disposición. Y por último, la quinta medida, aunque no menos importante, es que te eduques mínimamente en ciberseguridad. No necesitas hacer un curso, no necesitas tener conocimientos técnicos, simplemente familiarízate con los ataques más frecuentes, familiarízate con cómo actúan este tipo de ciberdelincuentes, familiarízate con este tipo de medidas básicas que cualquiera tenemos por defecto dentro de nuestros dispositivos, y utilízalas. Utiliza las armas que tú tienes para luchar contra este tipo de fraudes, porque si no, antes o después vamos a caer en uno. Por ejemplo, en España estamos siempre entre los 5 países más ciberatacados. A veces hemos sido el número 2, otras veces el número 3, pero siempre estamos entre los 5 países, y cualquiera de nosotros, ya te digo que yo lo fui, he visto charlas de guardias civiles especializados en ciberseguridad que también han sido víctimas de este tipo de suplantaciones de identidad, así que nadie estamos libres de esas suplantaciones, y por lo tanto la educación va a ser fundamental para que sepas reaccionar y para que sepas detectar cuando te están cometiendo ese tipo de fraudes. Así que nada, creo que ha quedado un vídeo bastante completo, no sé exactamente cuánto tiempo ha sido, creo que ha sido más largo de lo que pensaba, así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que te haya parecido interesante, y nada, si te parece bien, compártelo con amigos, porque creo que esto es muy, muy útil para todo el mundo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo como siempre y chao, chao.